Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el tema 2. Por temas de salud realmente no puedo hacer la clase, así que les pido disculpas. Y bueno, la idea es también grabar este video para que ustedes puedan verlo. Esta presentación igual se la puede subir, pero la idea es que podamos ver el tema. Voy a intentar ser lo más conciso posible y bueno, cualquier duda siempre la podemos conversar en la clase, ¿ya? Pero la idea es no perder clase. Entonces vamos con eso. Bueno, el tema 2 se llama concepto elemental de diseño. La idea más que nada es conocer vocabulario, ¿cierto? Acerca de lo que hacemos, de lo que hacemos los desarrolladores de videojuegos, para poder tener una forma similar para conversar con otras personas, no solamente con otros desarrolladores, sino que con gente involucrada, ¿ya? Recordemos que siempre estamos en un equipo multidisciplinario, es decir, estamos trabajando o vamos a trabajar con muchas personas que pueden ser de otras áreas que nada que ver, pero siempre es bueno tener un vocabulario en común. Así que vamos con eso. Bueno, algunos de los conceptos básicos son mecánica de juego, espacio de posibilidades, feedback, urgencia, inversión, decisiones, azar, ritmo, profundidad, emergencia y affordo. Cada uno de estos conceptos básicos los vamos a ir conversando, detallando a continuación. Entonces, la mecánica de juego, como ya lo hemos definido, son reglas que rigen el juego en sí. Esto tiene que dejar en claro todas las cosas que puede hacer el personaje, el jugador, perdón. Si nosotros les damos posibilidades de hacer algo y estas no se cumplen nuevamente, después el personaje, perdón, el jugador, se va a sentir frustrado. Por lo tanto, nosotros ponemos la regla del juego y las reglas se tienen que respetar siempre, ¿ya? Bueno, estas reglas son de los personajes y además también del mundo, la interacción entre ellos, ¿ya? Mecánica como acción. Son todas las acciones que puede hacer el personaje para interaccionar con el sistema de juego. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la mecánica principal de Angry Birds? Ya, póngale pausa ahí si quieren pensarlo bien. ¿Ya? La mecánica principal de Angry Birds es simplemente tomar el pajarito, ¿cierto? Y tirarlo por esta onda. Con la intención, ¿cierto?, de que tenga una interacción con los cerditos y con las cajas y para poder destruirlos, ¿ya? Pero la mecánica principal es el lanzar estos plumíferos por el aire. Esa es la mecánica, ¿ya? Es una mecánica simple, es la mecánica base del juego y es la mecánica más importante como mecánica core del juego, ¿ya? Mecánica de Mario. ¿Cuáles son las mecánicas? Saltar es la principal mecánica, que un plataformero. Después podemos decir que todo lo que sean los power-ups que se van comiendo, ¿cierto? También como por ejemplo tirar bolas de fuego, quizá volar, dependiendo del juego de Mario. Bueno, Mario, ustedes entenderán y se estarán preguntando lo mismo. ¿Qué Mario? Porque Mario es súper amplio, ¿cierto? En muchos juegos. Pero la mecánica principal de todos los Mario es básicamente el plataformero. Por ejemplo, lo que está haciendo acá Mario en la segunda imagen es interactuar con un caparazón de tortuga rojo. Eso no es una mecánica, es una dinámica, ¿ya? Y lo había puesto justamente acá para poder discutirlo. Ya recordemos que las mecánicas son las que puedo controlar con el personaje, puedo crear con el joystick o con el mando, y las dinámicas son las que se producen eh, con otro, con otro objeto en el mundo, ¿ya? La mecánica de un FPS más que nada es disparar, ¿cierto? Algunas mecánicas pueden ser también recargar el arma, pero por ejemplo el darle, hacer un headshot a un enemigo, eso también es una dinámica, ¿ya? Pero el disparar, el hecho de disparar es una mecánica, ¿ya? La mecánica core más que nada es la mecánica principal. Es decir, como dice acá, la mecánica que el jugador tiene que utilizar sistemáticamente para alcanzar sus objetivos finales. Es decir, la mecánica que voy a estar usando todo el tiempo en el juego. ¿Ya? Esa es la mecánica core, la mecánica más importante. ¿Ya? Si esa mecánica no existe en algún momento, el juego no puede
no puedes seguir. Ya, otro concepto importante es el espacio de posibilidades. Recordemos que dijimos que habían reglas establecidas, que son la mecánica, pero el espacio de posibilidad es ver todo lo que el jugador puede hacer y lo que no puede hacer también. Es como una... Es como un... ¿Cómo decirlo? Es como donde puedes moverte más que nada. Cuáles son las posibilidades en sí. Hasta dónde tú puedes llegar, como tu alcance. ¿Ya? Por ejemplo, en el tablero de ajedrez, si bien hay reglas establecidas, claramente cada una de las casillas son las posibilidades que tiene el juego. Yo no puedo colocar una pieza afuera. ¿Ya? Bueno, en este caso se ve el caballo afuera o un peón, pero en este caso no están jugando ya. ¿Ya? Por lo tanto, las posibilidades son hasta dónde yo puedo llegar con mi mecánica. ¿Ya? Por ejemplo, en Mario también. Mario, en este ejemplo, se ve que se ve en 2D, pero no puedo, por ejemplo, ir a la profundidad o hacer cosas que no me definen la regla. Entonces, ¿qué es lo que hace el espacio de posibilidades? Es decirme hasta dónde puedo llegar con lo que estoy haciendo. ¿No? Por ejemplo, el Limbo es un juego que es un juego lineal, y en general nos da mucho espacio a posibilidades porque al ser tan lineal, siempre tienes que pasar un obstáculo, no puedes irte a otro lado, no puedes pasar la parte, esta la etapa de alguna otra forma, siempre hay una única posibilidad. Y esto igual nos da espacio también para pensar, decir, bueno, tengo que hacer esto, pero eh, ¿cómo lo hago? Ya siempre intenta buscar eh, como la forma de pasarlo, porque solamente hay una. ¿Ya? Entonces, si bien restringe las posibilidades, igual este juego te da espacio para pensar, ¿ya? Te ayuda como a experimentar. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? Porque cuando, cuando, mm, cuando diseñamos videojuegos, tenemos que darle posibilidad al jugador para que experimente. Y es un juego muy lineal, siempre va a tener que tomar la misma decisión, ¿ya? De una forma a lo mejor demasiado intuitiva. Y la idea es que el jugador tenga varias posibilidades para pensar, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la araña acá, quizá yo puedo pasar rápido, puedo saltarla, puedo hacer que me vaya a pegar, me alejo. Entonces, ir jugando ahí. Mientras más posibilidad tenga el jugador, más difícil va a ser la tarea y también va a ser más entretenido. ¿Ya? Bueno, el feedback llega a un punto que es de lo más importante que hay dentro del juego, dentro del diseño, justamente porque es la comunicación que nosotros tenemos con el juego. ¿No? En este caso dice que es la forma de que el jugador se comunica con una mecánica. La mecánica yo la ejecuto, la mecánica hace algo, alguna acción, como en este caso, y después yo tengo que tener algún feedback de vuelta. ¿Qué pasa con eso? Si yo hago alguna acción y no recibo feedback, yo no sé si lo que estoy haciendo está bien o no. ¿Ya? Así que es fundamental. Ya, por ejemplo, bueno, voy a leer acá. A partir de esta definición podemos anunciar lo que creemos que es una clave fundamental del diseño de videojuegos. Cualquier acción que realice el jugador tiene que tener una respuesta evidente. Mientras más evidente sea esta respuesta, es mejor, porque el jugador en todo momento debe saber qué está pasando con su acción. ¿Ya? Por ejemplo, el primer ejemplo de Mario Odyssey, en el cual le pega a estos monitos, los monitos saltan, ¿cierto? Explotan, tiene un efecto visual, bueno, hay efectos visuales, efectos sonoros también, y además te entrega una moneda, una recompensa. Entonces lo que te está diciendo de inmediato es que tú derrotaste a estos enemigos y además eso es bueno porque te da una recompensa. ¿Ya? En Mario necesitamos buscar monedas, ¿cierto? Monedas de oro. ¿Ya? Luego en este juego gris, también, si se fijan, está saltando por una plataforma
Y el feedback visual para poder saltar es que la plataforma se llene, ¿cierto? En el caso de que no lo haga, sabemos que no podemos saltar. Por lo tanto, tiene que ser muy claro el feedback. Y en el tercer caso, ¿cierto? Cuando matan al jugador, ¿cierto? Del Among Us, claramente aparece ahí que lo asesinaron de alguna forma y es una visión que se ve en todos lados. Por lo tanto, todos están enterados automáticamente de lo que está pasando. ¿Ya? Pregunta fundamental del feedback. ¿Es la acción que ha realizado positiva o negativa? Ya, analicemos esto. Piénsalo un poquito. Cuando yo hago una acción que yo quiero que lo haga como diseñador, tengo que darle una acción, una respuesta positiva. Es decir, como las moneditas de Mario, por ejemplo, que me dan un incentivo. Si la acción es negativa, tengo que decirle de alguna forma, o que me quite vida, o que haga algo en contra, que son un ruido, un sonido que diga como, ¿ya? Por lo tanto, es importante que cada acción que haga el jugador, de la acción que nosotros queremos que haga, obviamente para el tema del que pueda cumplir con el objetivo del juego, tenemos que darle un feedback positivo o negativo. ¿Ya? Ahora, cuánto positivo o negativa es, va a depender del juego. ¿Ya? Puede que sea muy positiva, por lo tanto, te va a decir, bueno, sigue haciendo eso. ¿Ya? También es importante en el feedback decir si el resultado de mi acción es a corto, mediano o largo plazo. Piensa en algunos ejemplos de esto. ¿Ya? Por ejemplo, a corto plazo puede ser un efecto inmediato. Mediano plazo es un efecto que lo veo, pero quizá en la próxima etapa. Y a largo plazo podría ser, por ejemplo, el final. Por ejemplo, una acción dentro del objetivo, ¿cierto? A corto plazo, por ejemplo, no sé, en un partido de fútbol, puede ser jugar bien, ¿ya? Crear ocasiones de gol. El medio puede ser hacer un gol, ¿ya? Porque uno trabaja para hacer goles, ¿cierto? Y largo plazo puede ser ganar el partido, ¿ya? ¿Me ayuda esta acción a cumplir alguno de mis objetivos? Tenemos que decirle siempre al jugador con un buen feedback si se ayuda a cumplir el objetivo. Es decir, si yo genero algo, me tiene que dar una recompensa instantánea o decirme, bueno, cumpliste a lo mejor un objetivo secundario para poder cumplir el objetivo principal. ¿Ya? Y si no es así, hay que decirlo también. ¿Ya? Puede ser un feedback decir, bueno, esto lo hiciste, pero da lo mismo. O sea, no afecta en nada la historia, da lo mismo. Eh, pero es importante que lo digamos. ¿Ya? Me estaré acercando, alejando la condición de victoria. Es lo mismo, lo mismo. O sea, decir, bueno, estáis bien, estáis mal, ¿ya? Porque tenemos que llegar a la condición de victoria. Bueno, tipo de feedback. ¿Cómo podemos darle feedback a los usuarios? También piensen un poco acá, coloquen pausa en el video y piensen qué tipo de feedback ustedes conocen. ¿Ya? Ya vamos con ello. Imágenes, sonido, diseño de juego, animaciones, textos, efectos visuales, diálogo, vibración del mando. ¿Ya? Recordemos que todo esto es un único elemento. El feedback puede ser presentado de muchas formas y también de forma conjunta. Imágenes está súper claro, sonidos también. Es un sonido que te va diciendo qué hacer. El diseño de juego es como mientras estés jugando, de qué forma te ayuda también a darte el feedback. Animaciones, efectos visuales, que son las partículas, todas esas cosas, textos, los diálogos van dentro de los textos, vibración del mando, etcétera. ¿Ya? Hay muchas formas de tener feedback. Bueno, vean este video. eh, bueno, yo les dije en una clase que después de un tiempo ustedes van a empezar a ver de otra forma lo que es los videojuegos. Van a empezar a analizar todo. Este es un buen video para analizar. Se lo voy a dejar también.
en el PPT para que lo puedan ver, ¿ya? Es un video más que nada que te muestra algunas acciones de Link y tienen que fijarse lo que, bueno, en este caso Nintendo, los diseñadores de Nintendo, hacen para hacer entender todo lo que está pasando en tu juego. Bueno, un segundo nomás. Escuchen los sonidos, música, imágenes, todo lo que vimos anteriormente, ¿vale? La agencia dice la influencia del juego, es decir, todas mis acciones que tanto influyen dentro del juego. Mientras más gente sea, eh, más influye en el juego. Eh, no solamente está orientado a jugadores, perdón, a personajes principales, sino que bots, personajes no jugadores, etcétera, ¿ya? Lo importante es saber que la acción que yo haga o la decisión que yo haga tenga una tomar decisiones significativas respecto a sus acciones, es decir, que lo que yo hago realmente importa en nuestro juego, que es la influencia de cada uno, ¿no? Súper simple. Inmersión, introducida por Janet H. Murray, hizo una, hizo una metáfora acerca de la sensación de estar debajo del agua. Puede ser en el mar o una piscina, donde como que nuestros sentidos cambian, ¿cierto? Nos sentimos de una forma totalmente distinta y nos sentimos tranquilos, en paz. Es un efecto raro. Bueno, esto llevado a los videojuegos, la idea es poder meterse, ¿cierto?, dentro de alguna historia, acercar un juego y olvidarse de lo que está pasando afuera. ¿Ya? También se puede llevar a la lectura, como dice acá, o en una película, pero lo que tenemos que llegar a hacer en videojuegos, nuestro diseño de juego, es intentar de que los jugadores estén más inmersos. ¿Cómo? Que no hayan distracciones, que el feedback sea claro, eh, que la historia sea clara también. Siempre tienen que haber objetivos que sean eh, de corto plazo, ¿cierto? Mediano plazo y a largo plazo. Ya, si yo tengo siempre eso, me voy a meter con el juego, voy a tener una inversión mejor. Eh, Esta es una de las cosas más importantes, la del flow de juego también, que va de la mano. Eh, si nosotros podemos lograr hacer esto, seguramente nuestros jugadores van a disfrutarlo. Ahora, también, la inversión, una inversión que sea como de mucho tiempo, porque los juegos son largos en realidad, comparado con a lo mejor con un libro, con una película, eh, es muy difícil mantenerla. Y es por eso que tienen que haber espacios para poder sumergirte en esta experiencia, ¿cierto? Recordemos que los videojuegos son experiencias, y también tiempo para descansar, ¿ya? Que pueden hacer otras cosas, a lo mejor, no sé, un juego de plataforma le puede dar a lo mejor un mini pool, ¿cierto? Para hacer otras cosas, pero tenemos que manejar los momentos, qué pasa en cada parte de nuestro juego, es importantísimo. La toma de decisiones, el jugador siempre tiene que saber qué decisión está tomando. Eh, y tiene que sentir que él está tomando decisiones. Si él siente que no toma decisiones dentro del juego, es mejor ver una película, ¿no? Entonces, tiene que entender que cada decisión que él tome va a pasar algo, ¿ya? Y puede ser una decisión buena o mala y tenemos que reflejarla con el feedback. Ya, sentir que él toma decisiones, que él tiene el control del juego. ¿Ya? Como dice al final, ante todo una decisión interesante es una decisión informada. ¿Ya? Esto significa que para poder tomar una correcta decisión, también tenemos que informar a nuestro jugador. Es decir, ¿qué eliges? ¿Tener la información de hacer esto o hacer esto otro? ¿Ya? Y generalmente no tienen toda la información, pero necesitamos una información necesaria para que ellos puedan tomar la decisión adecuada. En la sala de los juegos lo hemos conversado. Cuando hay mucho azar, el jugador se siente frustrado, siente que no tiene la rienda ¿cierto? De las decisiones que está tomando. Va muy arriesgado con esto. Cuando hay mucho azar, ya la habilidad deja de ser un componente importante. Y es por eso que tenemos que manejarla. Si bien es importante igual a veces tener
cuanto a azar en los juegos, es muy importante que la mayoría del tiempo los jugadores sientan en realidad que son capaces de poder controlar lo que están haciendo. Profundidad es súper simple, es qué tanto yo puedo aprender alguna mecánica, como League of Legends. Cuando hablamos de maestrear algo o levelear algo, ya estamos hablando de eso. Qué tan profundo es como el nivel de tiempo que tenemos que usar para poder llegar a maestrear un personaje, ¿no? En general esto sirve harto porque mucha gente le interesa esto de que sea difícil de pelearlo porque así son más pro. O sea, bueno, todos han jugado a League of Legends, o la mayoría, o lo conocen al menos. Eh, Uno se diferencia de la otra persona porque justamente eh, tiene, tiene mejor maestría en algún personaje, ¿cierto? Entonces, bueno, este tiene una profundidad muy amplia, ¿cierto? Porque los jugadores, si bien son fáciles de controlar, son difíciles de dominar. El término de emergencia también lo hemos conversado harto, que son situaciones que pasan, que generalmente son interesantes, que pasan dentro del juego, sin que explícitamente hayan sido planificadas ni programadas. Es decir, son cosas que pasan dentro que los programadores no lo hicieron para eso, ¿ya? Pero estas son mecánicas, ¿ya? Y en realidad no son mecánicas, son interacciones que se hacen, que son dinámicas, gracias a las mecánicas, ¿ya? Recordemos que la interacción de sus mecánicas son dinámicas, ¿ya? Esto es base a dinámicas. Entonces, la emergencia son cosas que salen dentro del juego. El affordance es un concepto también súper simple que indica mucho acerca de qué tan intuitivo es el objeto que vamos a usar, ¿ya? Y por ejemplo, acá dice la cualidad que tiene un objeto para indicar al usuario cómo tiene que ser usado. Por ejemplo, el caso de aquí de los dibujos, ese push button para prender o cerrar, apagar, o para arriba, para abajo, moverlo. Es súper intuitivo. Entonces, mientras más intuitivo sea el juego y la mecánica, eh, menos cosas tenemos que explicar. Entonces, por favor, ocupen el affordance para sus juegos. Que sean intuitivos, que tengamos que explicar menos cosas, porque así es menos tedioso el juego para el jugador, ¿ya? Bueno, aquí vamos a pasar después a lo que son tipos de tutoriales también. Vamos a hablar un poco acerca del tema. Pero es muy importante esto, que sea simple, intuitivo, que saquemos referencia de la vida real o de otros juegos. Eh, por ejemplo, si queremos decirle que un personaje va a morir en alguna parte si lo toca, coloquemos lava, coloquemos fuego, coloquemos ácido, coloquemos un cartelito que salga ahí que diga como algún símbolo de muerte, ¿ya? La idea es que sea todo intuitivo, que yo lo vea y diga, entiendo lo que tengo que hacer. Entonces el jugador no se va a encargar o no va a perder tiempo en aprender a hacer algo, sino que solamente lo va a intentar hacer. Todas estas cosas son súper importantes y ustedes cuando diseñen videojuegos tienen que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Cualquier decisión que se tome dentro del juego en cuanto a jugabilidad, tienen que estar ustedes como diseñadores y tener todas estas cosas pendientes, ¿ya? Atento a cada acción que ustedes toman porque el diseñador de videojuegos está tomando decisiones todo el rato. Elementos formales, y que son cosas un poco más formales, como dice acá. Bueno, el estado de juego es el estado actual del sistema, el save. Es como que le saquemos una foto al sistema y es el estado del juego, ya teniendo en cuenta cada uno de los componentes, del personaje, de los ítems, todo eso es el estado del juego. La información es qué conoce el jugador cada estado del juego. Recordemos que en la clase pasada vimos lo que eran los juegos perfecto e imperfecto, con información perfecta e información imperfecta.
Recursos son los elementos que el juego tiene para gestionar y el jugador tiene que considerar para tomar decisiones. Los objetivos son conjuntos de estados del juego que tienen para alcanzar los jugadores para satisfacer una condición de victoria. Es decir, muchos objetivos llevan a un objetivo más grande, ¿ya? Y ese objetivo más grande va a ser la condición de victoria final. Y el tema es el contexto que va a definir el comportamiento de los elementos del juego, ¿ya? O sea, cuál es el contexto, cómo se usa. Los jugadores, no es para qué decirlo, ya son los que juegan el juego. Secuenciación define en qué orden van a intervenir los jugadores. Por ejemplo, en el ludo, la secuenciación va a ser el que tire el número más alto de ahí hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a jugar para allá. O el, no sé, o el naipe, la carta, lo que sea. Eh, Secuenciación. No todos los juegos tienen secuenciación porque hay algunos que todos juegan a la vez, ¿ya? El avatar es una representación virtual del jugador dentro del universo virtual. Es decir, el personaje principal, la cara del personaje principal, ¿ya? Es como la película Avatar, ¿se entiende? Es una representación de mí en un juego, ¿ya? La regla, ya lo vimos, definen las posibilidades de interacción, más que nada son las mecánicas del juego, y la interacción son las dinámicas, cómo interactúan estos juegos, ¿ya? Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase, por lo menos la primera parte, y luego vamos a seguir con los game designer. Así que, gracias.